Mi padre me abandonó por un retiro espiritual con mi hermanastra porque quiere ser un buen padre para ella, pero mi abuela va en busca de su juguete que hace boom boom. Déjenme darles un poco de contexto. Me llamo Denise, tengo 21 años, soy estudiante universitaria, y ahora estoy tratando de entender cómo salir de este desastre. Primero, les cuento cómo acabé en esta situación. No vi el auto que venía cuando crucé la calle la semana pasada. Un minuto estaba caminando de regreso de clase y al siguiente estaba en el suelo con mi pierna retorcida a la dirección que no debería. Ni siquiera fue culpa mía. Un tipo se pasó un semáforo en rojo y ahora estoy atrapada en este hospital, lidiando no solo con el dolor físico, sino con todo lo demás que me está destrozando. Después del accidente, la primera persona a la que pensé en llamar fue a mi papá. No le pedía mucho, solo que viniera al hospital, que estuviera conmigo, que me diera algo de apoyo porque me sentía bastante indefensa. Pero cuando lo llamé, me dio la misma excusa barata de siempre, me deja de lado por su hijastra favorita, Stacy. Me dijo que no podría venir porque al día siguiente se iba con Stacy a un retiro de paz mental que ya había pagado a medias. Se suponía que Stacy, una adulta de 23 años, podía manejarse sola, ¿no? Pues no, mi papá dijo que le prometió que la acompañaría y que ella lo necesitaba mucho. Y yo, supongo que debería arreglármelas por mi cuenta. Sí, su hijastra lo necesitaba, pero, ¿su hija de verdad, que acaba de romperse una pierna? ¿Qué? ¿Se supone que esté bien sola? Pensé que con el tiempo dolería menos que siempre la priorizara a ella sobre mí, pero no es así. Cada vez que intento acercarme, esperando que tal vez esta vez me elija a mí, termina eligiendo a Stacy. Lo peor es que de verdad podría usar su ayuda ahora, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Las facturas del hospital no son baratas, y como estudiante universitaria, mis ahorros no dan para mucho. Tragué mi orgullo y le pedí que me ayudara con los gastos del hospital. ¿Adivinen qué me dijo? Que solo tenía dinero suficiente para cubrir los costos del viaje y el resto del retiro. Además, me explicó lo importante que era el retiro para la paz mental de Stacy y que yo debería entender que ella necesitaba más el dinero. Claro, aquí vamos otra vez con la salud mental de Stacy. Déjenme contarles un poco sobre eso, ya que estamos en el tema. Stacy lleva fingiendo ataques de ansiedad desde que llegó a nuestras vidas. Es su truco favorito para conseguir lo que quiere, o manipular a mi papá para que haga lo que ella quiere. Cada vez que intento hablar con él de algo importante, convenientemente ella tiene una crisis y él corre a su rescate como si fuera el centro del universo. Es frustrante. Y ahora, en lugar de estar aquí conmigo cuando realmente lo necesito, está ya jugando a ser el héroe otra vez. Es asqueroso. Supongo que debí verlo venir. Mi papá ha sido así desde que se casó con mi madrastra, Claudia. Aún recuerdo cuando todo era diferente, antes de que mi mamá se enfermara. Aquí va un poco de historia para que entiendan mejor la dinámica de mi familia y por qué duele tanto todo esto ahora. Mis padres tuvieron un matrimonio arreglado por mi abuela Jean, quien es básicamente la matriarca de la familia. Mi papá nunca amó realmente a mi mamá, al menos no como un esposo debería amar a su esposa. Él simplemente siguió adelante con el matrimonio porque no quería enfadar a la abuela. Ella es rica, y él ha estado viviendo de su dinero durante años. Nunca ha tenido un trabajo real y ha pasado su vida flotando con la asignación que ella le da. Todo cambió cuando mi mamá enfermó. Papá casi no estaba en casa, y cuando lo estaba, era frío y distante. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a ver a Claudia a escondidas. Claudia ya estaba embarazada para cuando mi mamá falleció. Y todavía duele, saber que mientras mi mamá luchaba por su vida, él estaba comenzando una nueva relación con otra persona. Ni siquiera esperó para casarse con Claudia. Apenas un mes después de la muerte de mi mamá, firmó los papeles en el juzgado, haciéndolo oficial. Pero parece que el universo tiene una forma cruel de equilibrar las cosas. El embarazo de Claudia fue complicado, y tanto ella como el bebé murieron durante el parto, dejando a mi papá con Stacy, la hija de una relación anterior de Claudia. Ahí es donde mi vida empezó a ir cuesta abajo. Parecía que Stacy se convirtió en su nuevo propósito, su oportunidad de redención, y él volcó todo en ella, tratándola como si fuera un pajarito frágil que necesitaba atención constante. Mientras tanto, yo tuve que arreglármela sola, como si ni siquiera existiera. Stacy también jugaba a ser la víctima, llorando por su ansiedad cada vez que las cosas no salían como quería, y papá siempre se lo cree. He intentado hablar con él al respecto, pero me calla, diciendo que soy muy dura y que no entiendo por lo que ha pasado Stacy. La verdad es que no me importa lo que haya pasado. Lo único que sé es que desde que ella llegó a nuestras vidas, me han dejado de lado como un juguete que nadie quiere. Cada vez que intento hablar, Stacy encuentra la manera de darle la vuelta a la situación para parecer la víctima. Incluso la abuela no soporta a Stacy. Ella nunca aprobó que mi papá se casara con Claudia, pero después de que mi mamá murió, lo toleró por la salud mental de papá. Sin embargo, nunca ha querido a Stacy,
principalmente porque ve claramente a través de sus manipulaciones. La abuela intentó hablar con papá sobre esto, para recordarle que yo soy su verdadera hija, pero él no escucha. Está demasiado enfocado en jugar al Salvador con Stacy como para darse cuenta del daño que me está haciendo. Y ahora, mientras estoy aquí en esta fría cama de hospital, no puedo evitar sentir que estoy completamente sola. Mi pierna está enyesada, tengo facturas acumulándose, y ni siquiera puedo contar con mi propio padre para que esté aquí. Trato de no pensar demasiado en el accidente, pero es difícil. Siempre he sido independiente, siempre he intentado manejar las cosas por mi cuenta, pero esto es diferente. Necesito ayuda, y duele saber que la única persona que debería estar aquí para mí no lo está. Tengo amigos, claro, pero ellos tienen sus propias vidas y problemas. Lo peor es saber que mis ahorros se están agotando. He estado pagando mi universidad y mis gastos de vida sola, porque no quería depender del dinero de papá, especialmente sabiendo que viene de la abuela. Pero ahora, con las facturas del hospital acumulándose, no sé cómo voy a manejar todo. Ya gasté la mayor parte de mis ahorros para cubrir los costos iniciales, pero voy a necesitar más, y rápido. De verdad no sé qué hacer, no tengo ni idea. Y bueno, por eso estoy aquí. Las facturas no van a desaparecer, y tampoco esta sensación de haber sido completamente abandonada por la persona que se supone debería apoyarme. No sé qué hacer ahora. Lo único que sé es que mis ahorros se están agotando, y si no encuentro una forma de pagar todo esto, voy a estar en un problema mucho más grande que solo una pierna rota. Estoy empezando a no entender cómo manejar todo esto. Estoy muy perdida. Por favor, si pueden, déjenme algún consejo en los comentarios, lo agradecería mucho. Actualización 1. Soy Dennis nuevamente. Han pasado 5 días desde mi publicación inicial, y estoy feliz de decirles que las cosas han mejorado un poco. No pensé que podría salir de esta sola, pero al final, no tuve que hacerlo. Después de leer sus comentarios y sugerencias, decidí intentar algo que no había considerado al principio, pedir ayuda a mi tía. Sí, lo sé, ella es la hermana de mi papá, y aunque no somos muy cercanas, pensé que tal vez entendería mejor la situación que cualquier otra persona. Todos me recomendaron que buscara ayuda con algún familiar, y eso he hecho. Cuando la contacté, no esperaba mucho. Mi tía es una mujer directa y sin rodeos, y pensé que me daría un sermón sobre ser independiente o algo así. Pero, para mi sorpresa, estuvo dispuesta a ayudarme. Le expliqué todo, desde el accidente hasta cómo mi papá me abandonó por Stacy, y de inmediato, me preguntó cuánto necesitaba para cubrir la cuenta del hospital. Sentí un gran alivio. No esperaba que fuera tan comprensiva, pero debía haberlo sabido. Ella siempre ha sido más solidaria conmigo que mi propio padre. ¿Saben qué fue lo que no esperaba? La intervención de la abuela. Pensé que mi tía me ayudaría y todo terminaría ahí, pero aparentemente la noticia llegó a oídos de la abuela Jen. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, se enfureció. Prácticamente, irrumpió en el hospital al día siguiente, gritando que mi papá era una vergüenza y que no iba a dejar que esto quedara así. Sin pensarlo 2 veces, liquidó la cuenta del hospital y me dijo que me concentrara en recuperarme, que ella se encargaría de todo lo demás. No voy a mentir, que mi abuela interviniera fue un gran alivio. No me había dado cuenta de cuánta carga emocional llevaba encima hasta que se disipó. No era solo por el dinero, era por el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien en mi familia me apoyaba. Puede que mi papá haya decidido irse con Stacy a ese tonto retiro, pero al menos mi abuela aún me ve como su nieta, alguien por quien vale la pena luchar. Ahora mismo, estoy enfocándome en mi recuperación. El dolor físico sigue ahí, pero es manejable. Estoy tratando de llevar las cosas con calma, día a día. Y por primera vez en mucho tiempo, no me siento completamente sola en esto. La abuela viene a verme todos los días, trayendo comida y asegurándose de que las enfermeras estén pendientes de mis cuidados. Ha sido reconfortante de una forma que no esperaba. Pero hay una tormenta en camino. Puedo ver que la abuela está enojada, no lo ha dicho directamente, pero lo noto en su mirada y en la forma en que habla de mi padre. La escucho murmurar entre dientes sobre lo inútil que es y cómo está echando su vida a perder al consentir los caprichos de Stacy. Y sinceramente, no sé qué va a pasar cuando papá regrese del retiro. Mi abuela controla el dinero de la familia, y no puedo evitar pensar que tomará alguna medida. Nunca le ha gustado Stacy ni la forma en que mi papá me ha tratado desde que Claudia entró en nuestras vidas. Ahora que las manipulaciones de Stacy están afectando más que solo a mí, parece que la abuela ha llegado al límite. No estoy segura de lo que sucederá después. Parte de mí teme las consecuencias cuando papá regrese y tenga que enfrentarse a la ira de la abuela. Pero otra parte de mí tiene un poco de esperanza, como si esto pudiera ser la llamada de atención que necesita. Tal vez, finalmente, se dará cuenta de lo que ha estado haciendo todos estos años, como me ha estado descuidando mientras corre detrás de las falsas crisis de Stacy. De cualquier manera, hay algo seguro, no voy a quedarme sentada esperando que él cambie.
Tengo mi propia vida en la que concentrarme. Y ahora que tengo el apoyo de mi abuela y mi tía, finalmente siento que puedo contar con un sistema de respaldo. Por ahora, voy a tomarme las cosas con calma, enfocarme en sanar y ver cómo se desarrollan las cosas cuando mi papá regrese. Los mantendré actualizados con lo que suceda. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y han sucedido muchas cosas, aunque no de la manera que esperaba. Después de todo lo que pasó, sabía que no podía seguir viviendo en la casa de mi papá, no es que él siquiera notara que me había ido. No estaba esperando que regresara de ese ridículo retiro con Stacy, y de repente, empezara a preocuparse por lo que pasa en mi vida. Así que, cuando mi abuela me sugirió mudarme con ella, no lo pensé 2 veces. El día que me dieron de alta del hospital, la abuela vino a recogerme. Pero no solo me llevó a su casa, ya había arreglado para que todas mis cosas fueran empacadas y trasladadas mientras yo seguía recuperándome en el hospital. No tuve que mover ni un dedo. Era como si lo hubiera planeado todo, sabiendo perfectamente que mi papá ni se molestaría en preguntar por mí. ¿Y saben qué? No lo ha hecho. Ya pasó una semana desde que él y Stacy regresaron del retiro, y ni siquiera he recibido un mensaje preguntando dónde estoy o cómo estoy. Es como si hubiera desaparecido de su vida y no le importara. Lo admito, al principio dolió. Supongo que una parte de mí aún tenía la esperanza de que, tal vez, cuando volviera y descubriera que no estaba en casa, empezaría a preocuparse. Pero, con cada día que pasa, se vuelve más evidente que estaba equivocada. Está tan absorto en Stacy y sus crisis interminables que ni siquiera ha notado que ya no vivo con él. Honestamente, estoy empezando a sentirme indiferente al respecto. ¿Qué dice eso de él como padre, si ni siquiera se molesta en notar que su propia hija ya no está bajo su techo? Mientras tanto, la rabia de la abuela ha empeorado. Ha estado conteniéndose, probablemente por mi bien, pero lo noto en la forma en que habla de mi padre, diciendo cosas como, no lo crié para ser un hombre tan inútil. Sigue murmurando que ha perdido la cabeza y que Stacy lo tiene completamente bajo control. No puedo culparla, yo siento exactamente lo mismo. Pero la abuela no es del tipo que deja las cosas pasar. Está planeando confrontar a mi papá, y sé que no será bonito. Vivir con la abuela ha sido una experiencia completamente distinta, en el mejor sentido. Por primera vez, estoy en un lugar donde no tengo que competir por atención ni luchar por ser vista. Aquí es tranquilo, y aunque sigo recuperándome, me siento más en paz que lo que nunca me sentí en la casa de mi papá. La abuela ha sido increíblemente solidaria, asegurándose de que no me falte nada y ayudándome a ponerme de pie económicamente. Es como si intentara compensar todos los años en los que mi papá me descuidó. Y aunque eso no borra el dolor, definitivamente ayuda. Ahora, solo me estoy enfocando en avanzar. He decidido tomarme un tiempo fuera de la universidad para recuperarme completamente, tanto física como mentalmente. No fue una decisión fácil, pero siento que es la correcta. Necesito descubrir qué quiero para mi vida, aparte del caos que siempre ha traído mi papá y Stacy. Y con la abuela a mi lado, finalmente siento que tengo el espacio para hacerlo. Les mantendré al tanto de lo que suceda después. Actualización 3. Sé que muchos de ustedes estaban esperando saber cómo fue la confrontación. Lamento haberlos hecho esperar tanto. Ha pasado aproximadamente 3 meses desde mi última actualización, y como se imaginarán, las cosas han dado un giro brusco. Todavía estoy tratando de procesar todo lo que pasó, parece irreal. Pero aquí les cuento todo. ¿Recuerdan que mencioné que la abuela planeaba confrontar a mi papá? Bueno, no perdió el tiempo. Al día siguiente de mi última actualización, lo llamó a la casa. Fue intenso, por decirlo menos. La abuela no esperó ni un segundo para enfrentarlo por su comportamiento irresponsable. Y como era de esperar, mi papá se puso a la defensiva de inmediato. Intentó justificar sus acciones diciendo que estaba haciendo lo correcto al priorizar a Stacy por su frágil salud mental, como si la frágil salud de mi pierna no fuera suficiente para que se preocupe. Y como si eso no fuera suficiente, tuvo el descaro de sugerir que el accidente fue, en parte, mi culpa porque, según él, fui descuidada. Que debería prestar atención, porque siempre soy distraída. No sé a qué se refiere, pero sonaba a una excusa para quitarse el problema de encima. Eso dolió. Apenas estaba saliendo del hospital, aún recuperándome de lesiones que podrían haber sido mucho peores, y mi propio padre torció la historia para hacer parecer que todo era culpa mía. Fue un nuevo nivel de bajeza, incluso para él. Pero la abuela no iba a tolerarlo. Le dio un ultimátum, o elegía a su verdadera familia, yo, o a su hijastra, Stacy. Era su oportunidad de decidir, y podría haber elegido de cualquier forma. Pero mi papá, en su terquedad y completa desconexión de la realidad, se rió. Dijo que todo era una tontería y se marchó, como si fuera una broma. Creo que en ese momento se dio cuenta de lo perdido que estaba. El hombre al que una vez llamé papá estaba tan atrapado en las manipulaciones de Stacy, que no podía ver la realidad que tenía delante.
Después de la confrontación, las cosas fueron extrañas. La abuela esperaba que mi papá recapacitara y se diera cuenta de lo que estaba en juego, pero no hizo nada. No intentó comunicarse, no trató de arreglar las cosas, nada. Siguió con su vida, ajeno a lo cerca que estaba de perderlo todo. Le dimos una última oportunidad, pero nada cambió. Finalmente, tras semanas de silencio, la abuela tomó su decisión, lo desheredó. Y no se quedó ahí, lo echó de la casa. Lo que mi papá convenientemente olvidó es que la casa donde vivía no era suya. Era de la abuela. Ella la poseía y tenía todo el derecho de echarlo. Así que le dejó claro que él y Stacy ya no eran bienvenidos. Parecía sorprendido, como si realmente no creyera que lo haría. Pero lo hizo. Más tarde ese mismo día, mi papá regresó a casa de la abuela, rogando desesperadamente que lo reconsiderara. Juraba que iba a cambiar, prometiendo que sería un mejor padre. Pero ya era demasiado tarde. La abuela le dijo que le pidiera ayuda a Stacy y que se largara y le advirtió que, si volvía a acercarse, llamaría a la policía. Sé que suena duro, pero después de todo lo que pasó, parecía lo justo. Pensé que eso sería el final, pero mi papá no se dio por vencido. Unos días después, apareció en mi universidad. No tengo idea de cómo averiguó dónde estaba, pero lo hizo. Debía de estar desesperado. Salía de clase cuando lo vi parado en la entrada, desaliñado y con aspecto patético. Intentó detenerme, suplicando otra oportunidad, diciendo que iba a perderlo todo. Fue incómodo, y para ser sincera, un poco aterrador. No sabía qué hacer al principio, pero sabía que no podía dejar que me arrastrara de nuevo a su desastre. Por suerte, la seguridad del campus intervino antes de que las cosas se pusieran peor. Después de eso, la abuela y yo decidimos tomar medidas legales. Obtuvimos una orden de restricción contra él. No fue fácil conseguir una orden de restricción contra mi propio padre, pero sentí que era la única forma de protegerme de futuros acosos. No quiero pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro, preocupándome de cuándo volverá a aparecer para intentar manipularme y hacerme regresar a su vida. Él está saltando de refugio en refugio y viviendo en la calle ahora. Pero eso es culpa suya, nunca quiso hacerse responsable de algo, y mi abuela se ha cansado de él. Actualización 4. Han pasado 2 años desde la última vez que estuve aquí, pero recientemente me he alejado de todo el drama de mi padre con Stacy. Y honestamente, me siento mejor por ello. Mudarme fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Apenas terminé de estudiar y surgió una oportunidad para irme lejos, no lo pensé 2 veces. Literalmente me tomó 5 segundos aceptar la oferta. No solo era una oportunidad profesional, sino una vía de escape, algo que necesitaba con urgencia. Mi abuela, sin embargo, no ha tenido la misma suerte. A pesar de mis intentos de convencerla de que se mude conmigo, o al menos a otra ciudad, no he logrado cambiar su postura. Ella es de esas personas que echan raíces y no se imaginan viviendo en otro lugar. Lo entiendo, aunque me duele que siga tan cerca de mi padre. Aunque creo que debería estar más preocupado por mi padre que por ella. Lo cual entenderás más adelante cuando leas el resto de la actualización. Durante este tiempo, apenas he sabido algo de mi padre. La buena noticia es que ha respetado la orden de restricción. Al parecer, encontró un empleo y ha estado viviendo con Stacy, que ya tiene 25 años. Lo mencionó porque me seguía pareciendo extraño que continúen viviendo juntos, pero al menos ahora sé por qué. Hace 4 días, mi abuela tuvo una visita inesperada en su casa. Mi padre y Stacy aparecieron sin previo aviso, y lo primero que notó mi abuela fue que Stacy estaba embarazada. Mi abuela, por su instinto, supuso de inmediato que habían venido buscando su ayuda, probablemente dinero. Así que, sin andarse con rodeos, les dijo que si venían a dar lástima y pedirle dinero, lo mejor sería que se fueran por donde habían venido, porque no pensaba ayudar. Lo que ninguna de las dos esperábamos fue lo que mi padre estaba a punto de confesar. Con una frialdad casi surrealista, mi padre soltó que él era el padre del bebé que Stacy esperaba. Sí, lo leyeron bien. Mi padre no solo fue padrastro de Stacy, sino que ahora es también el padre de su hijo. Lo que significa que ese bebé, que Stacy lleva en su vientre, es técnicamente mi medio hermano o hermana. O nieto de mi abuela, según la retorcida lógica de mi padre. Él intentó manipular a mi abuela con esto, insinuando que Stacy ahora era parte de la familia y que el bebé merecía compasión porque sería su nieto de sangre. Pero mi abuela no se dejó manipular. En lugar de conmoverse, se volvió más fría que nunca. Ella se quedó en silencio por un segundo, como si digiriera la barbaridad que acababa de escuchar. Luego, sin perder la calma, le dijo a mi padre algo que me dejó helada, incluso a mí cuando me lo contó: tienes 5 minutos para largarte de aquí, porque eso es lo que me toma entrar a la casa, cargar mi arma y dispararles a los dos si no se marchan en este preciso momento. Sé que algunas personas podrían criticar a mi abuela por tener un arma en casa,
pero no es nada raro para una mujer sureña como es mi abuela. En su mundo, es tan normal como tener un sartén en la cocina. Y en situaciones como esta, también es útil. Al principio, mi padre pensó que estaba bromeando. Estoy segura de que no esperaba que la abuela pudiera ser tan contundente. Tal vez había venido con la intención de manipularla, esperando que su tono suplicante y la absurda revelación del embarazo lograran arrancarle algo de dinero. Pero la abuela no se inmutó. Dio media vuelta y empezó a caminar hacia la casa. Fue entonces cuando él y Stacy finalmente entendieron que no estaba jugando. Cuando mi abuela miró por encima del hombro después de dar unos pasos, ya no estaban allí. Parece que, al menos esta vez, tuvieron la decencia de hacer lo más sensato y correr. Ahora entiendo por qué mi padre siempre tuvo favoritismo por Stacy. No era simplemente su hijastra, en algún momento se convirtió en su pareja. Pasó de ser mi nueva hermanastra a mi nueva madrastra, o ambas cosas, lo cual es más retorcido. El solo pensarlo me revuelve el estómago, y escribirlo ahora hace que sienta que voy a devolver el almuerzo. Pero intentaré mantenerlo bajo control porque no quiero arruinar mi teclado. Mi abuela está aún más furiosa de lo que yo estoy asqueada. Está convencida de que mi padre no merece nada de ella. No tengo dinero para él, me dijo, pero tengo varios perdigones con su nombre, por si intenta algo parecido otra vez. Lamentablemente, no podemos presentar ninguna denuncia por la visita. La orden de restricción que obtuvimos hace 2 años solo tenía una vigencia de 18 meses y no la renovamos. Pero, a estas alturas, creo que mi padre sabe muy bien que no necesita una orden judicial para mantenerse alejado. Si tiene algo de sentido común, sabrá que acercarse de nuevo sería una pésima idea. Así es como están las cosas ahora. Es extraño pensar que mi hermanastra se convirtió en mi madrastra y que mi padre espera un hijo con ella. Mi mente sigue intentando procesarlo, y aunque siento que estoy muy lejos del drama familiar, la toxicidad puede viajar varios kilómetros. Actualización 5. La amenaza de mi abuela definitivamente surtió efecto porque, desde entonces, mi padre no ha vuelto a aparecer por su casa. Honestamente, me alivia. La idea de tener que sacar a mi abuela de la cárcel y contratarle un buen abogado no era algo que quisiera enfrentar, aunque ella no hubiera dudado en cumplir su advertencia si fuera necesario. Sin embargo, aunque mi padre ha mantenido su distancia, eso no significa que no hayamos oído cosas sobre él y Stacy. La noticia más reciente es que Stacy perdió su embarazo, que ya estaba bastante avanzado. No quiero que se me malinterprete, nunca me alegraría por la pérdida de un embarazo. Sé lo devastador que puede ser para una futura madre, y no desearía ese tipo de dolor a nadie, ni siquiera a Stacy. Sin embargo, considerando toda la situación en la que están metidos, creo sinceramente que no era lo mejor que tuvieran un hijo juntos. Todo en esta historia ha sido una tragedia tras otra, y un bebé solo habría añadido más caos, sobre todo con mi padre involucrado. No estoy ni contenta ni triste por lo que ha pasado. Simplemente, es algo que descubrí recientemente y siento que este es mi lugar seguro para hablar del tema. La verdad, es difícil procesarlo todo. No deja de ser una situación extraña y retorcida, pero al mismo tiempo, no puedo evitar pensar que quizás esto fue una especie de intervención del destino, evitando que una nueva vida quedara atrapada en ese entorno tan tóxico. Ahora solo puedo esperar que esto les sirva para reflexionar. No tengo esperanzas de que mi padre cambie, pero tal vez, solo tal vez, Stacy pueda encontrar una forma de salir de esta relación enredada y rehacer su vida. Aunque sí ha sido capaz de salir con el esposo de su difunta madre, su padrastro, no tengo muchas esperanzas por ella.